programa de hoy es sobre uno de estos temas, menstruación digna, rompiendo tabús y promoviendo la salud. Pues la lucha por el activismo menstrual, la salud y la educación menstrual va desde distintos aspectos. Un aspecto obviamente es el ámbito legal, el promover políticas públicas que fomenten la salud menstrual desde los distintos ámbitos. Otro espacio muy importante que es el particular interés mío, es la educación menstrual, que es dotar a las infancias, a las adolescencias, a las mujeres y personas menstruantes de conocimiento de sus propios cuerpos para su propia autonomía. Hay ocasiones, por ejemplo, que las menstruaciones son antes de los 9 años, que son menstruaciones tempranas. Eso pues ya es un tipo de patología dentro de los problemas menstruales, pero entonces son niñas súper chiquitas que, por ejemplo, si le dejamos a la escuela, o a la parte escolar como esto de la educación, pues le va a venir la menstruación en años escolares en los que a lo mejor en el programa ni siquiera está a hablar de eso. Entonces eso pues obviamente va a tener una repercusión tanto psicológica como a nivel, por ejemplo, de higiene y a nivel de tema de infecciones. Si las infancias, si las adolescencias, si las mujeres no tienen acceso a información verídica, científica y accesible sobre todo, van a acudir a medios de información como puede ser internet, como puede ser redes sociales, y ellos mismos van a gestionar con los medios que tengan. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos otra vez en un episodio más de Querétaro Somos Todos. Y vaya que hay temas que son, por así decirlo, no quisiera decir prohibidos, pero sí a veces incómodos, a pesar de que son situaciones de la vida, los temas físicos, entender algunos puntos que, insisto, tienen este grado como se pueden llamar tabús, ¿no? Y el programa de hoy es sobre uno de estos temas, menstruación digna, rompiendo tabús y promoviendo la salud. Y para llevar a cabo este programa, pues tenemos a dos personas que desde ópticas distintas pero complementarias nos van a hacer favor hoy de platicar desde cada una de sus trincheras sobre este tema. Y tenemos a Dunia Bernal, que es educadora menstrual y delegada del comité de ADAX Digitales, con quien además hemos tenido también una entrevista muy interesante con Mayra, ¿no? Fue de nuestras madrinas aquí del programa, y agradecemos ahora, Dunia, que tú también nos acompañes con este asunto de verdad particularmente interesante. Y la doctora Karen García Pérez, que ya aclaramos que no tenemos parentesco. Karen, doctora, muchas gracias, ginecóloga obstetra. Y a mí me gustaría, Dunia, si nos pudieras platicar qué es exactamente lo que tú haces, lo que tú promueves, cuáles son los objetivos de esta particular área dentro de ADAX Digitales. Bueno, pues la lucha por el activismo menstrual, la salud y la educación menstrual va desde distintos aspectos. Un aspecto obviamente es el ámbito legal, el promover políticas públicas que fomenten la salud menstrual desde los distintos ámbitos. Otro espacio muy importante que es el particular interés mío, es la educación menstrual, que es dotar a las infancias, a las adolescencias, a las mujeres y personas menstruantes de conocimiento de sus propios cuerpos para su propia autonomía. Y bueno, además en ADAX Digitales tenemos este beneficio que es el centro de formación, que es a través del cual se imparten ciertas conferencias, ciertos talleres e información para el público de diferentes edades, que es donde se pretende insertar la educación menstrual dentro del ámbito de la educación sexual integral. A ver, Dunia, yo quisiera también para el auditorio, quizá, y yo me fui con la pregunta, creo que me fui un paso adelante, y quizá me regreso, porque esto responde a una problemática, una situación de hecho que pasa y que hoy no es el estado ideal, sobre todo para mujeres jovencitas. ¿Cuál es la problemática? ¿Por qué surge esta necesidad? Normalmente cuando este tipo de asociaciones se hacen cargo de situaciones como ADAX en general, es porque hay de fondo una problemática que se quiere solucionar.
¿Cuál es en el día a día la problemática que ustedes identifican y por la cual tú estás involucrada en este proyecto? Creo que la principal problemática es la falta de acceso a información, que es como el punto clave justamente de la educación sexual integral. Si las infancias, si las adolescencias, si las mujeres no tienen acceso a información verídica, científica y accesible sobre todo, van a acudir a medios de información como puede ser internet, como puede ser redes sociales, y ellos mismos van a gestionar con los medios que tengan. Entonces, si nosotros ponemos sobre la mesa, ok, están estos métodos de gestión menstrual, están estas opciones en el ámbito médico, en el ámbito social, en el ámbito político, las mujeres, las personas menstruantes van a tener el poder de decidir sobre sus propios cuerpos. Y bueno, al insertarse dentro de la educación sexual integral, también atiende a otras problemáticas de la misma educación sexual, como puede ser el embarazo, el aborto, el placer, el autoconcepto, los sentires y pensares de la misma población. Entonces, Querétaro, siendo un estado pues con tanta restricción en la materia de lo legal, con tanta restricción a nivel social, porque todavía ¿no? se generan estos estigmas que son creencias limitantes que nos impiden y que crean un tabú y que crean como ciertas formas de pensamiento alrededor, por ejemplo, de la menstruación, alrededor del aborto, alrededor del placer, alrededor del disfrute mismo y del goce, que es algo que pues se tiene que combatir. A ver, Unia, y a lo mejor alguien se estará preguntando lo mismo que yo me estoy preguntando. ¿No es aparentemente el tema de educación sexual algo que debería surgir de casa? Y esto lo pregunto para abordar quizá otra problemática identificada. O sea, hay una carencia de este tipo de educación tanto en casa como evidentemente fuera de ella, en escuela o en algún pues, elemento que con más, digamos, con mejor guía que el Internet pueda orientar a las mujeres. ¿Qué es lo que pasa? No está generándose esta educación en casa. Bueno, primero voy a nombrar un pequeño concepto que es a los facilitadores. Se entiende por facilitadores ya sea maestros, a figuras de crianza como padres, madres, abuelitos o quien esté a cargo de la persona, de la infancia, de la adolescencia. Y este círculo de facilitadores, ¿qué pasa? Que tampoco tienen el acceso a información. Hemos crecido a través de muchas generaciones en las que la educación sexual se limita a el uso de anticonceptivos. Y no todos los anticonceptivos son muy reducidos, ¿no? De los que se habla. Entonces, ¿qué pasa cuando yo como mamá, cuando yo como papá, cuando yo como maestro tengo a un estudiante que pues es su primer menstruación? Pues yo tengo la poca información que sé, busco en mi libro de texto y no viene muchísimo más. Entonces, sí es importante abordarlo desde casa porque es como un primer círculo, inclusive desde la educación inicial se plantea, ¿no? Va a ser, la educación sexual va a ser de acuerdo a la edad, va a ser progresiva y va a ir insertando pues ciertos conceptos, ¿no? A lo mejor en los primeros años va a ser que la infancia reconozca su cuerpo, que sepa qué se puede, qué no se puede. Después ya vamos a meter estas cosas de, qué es lo privado, qué es lo íntimo, qué es lo social, qué partes de mi cuerpo sí pueden estar como más expuestas, qué partes debo de proteger, pero esa información deben de tener las figuras de crianza y es algo que no está pasando. Está quedando un vacío muy fuerte de información que no trasciende, que no logra pasar de esa barrera de mi libro o de mi artículo científico a las figuras de crianza. Entonces, hay una barrera muy fuerte. Y ahí hay un tema de salud, doctora, ¿no? O sea, hay un tema de salud femenina. ¿Nos puedas platicar cuáles son también las consecuencias reparables, irreparables, si es que fuera el caso, en este aspecto de la problemática existente y donde están interviniendo de forma que parece muy adecuada pues para generar esta conciencia, ¿no? Pero ¿cuál es la consecuencia, doctora? Sí, claro, efectivamente, como lo comentabas, uno de los principales temas a los cuales nos enfrentamos, por ejemplo, en el día a día de la consulta médica, es que no hay esta cultura. O sea, normalmente la visita al ginecólogo es porque iniciaste vida sexual, porque estás embarazada o porque tienes algún problema médico. Pero no existe esta cultura de decir, oye, voy a iniciar, o sea, un proceso de adolescencia, voy a iniciar un proceso de un desarrollo, voy a iniciar un proceso de, por ejemplo, la menstruación en México más o menos tiene un promedio de aparición entre los 9 y los 12 años.
Antes de que aparezca la menstruación hay datos clínicos que la evidencian. El principal dato de que va a aparecer la menstruación es la telarca, que es el crecimiento mamario. Posterior al crecimiento mamario, con ello pasan algunos meses y viene la menstruación, la primera menstruación que se llama menarca. Entonces, no estamos preparados para eso, efectivamente, o sea, creo que hay mucha educación que viene de casa. Desafortunadamente nos encontramos de repente, por ejemplo, con padres separados o con familias homoparentales o con familias en las que, por ejemplo, es la abuelita o es otro cuidador o escuelas, por ejemplo, que no tienen el acceso a esta educación sexual, entonces ni siquiera saben lo que va a pasar. O sea, entonces en esto, pues al final hay secuelas, bueno, principalmente a nivel psicológico, porque hay niñas que no saben lo que les va a pasar. Van al baño, les sale sangre y dicen, ¿qué es esto? ¿Qué me está pasando? El segundo es el tema de infecciones, o sea, muchas veces, o sea, también por el tema sociocultural y por la familia en la que están, pues muchas veces no le avisan a sus cuidadores o no saben cómo tener una higiene íntima adecuada, entonces con ello vienen infecciones. Hay ocasiones, por ejemplo, que las menstruaciones son antes de los 9 años, que son menstruaciones tempranas. Eso pues ya es un tipo de patología dentro de los problemas menstruales, pero entonces son niñas súper chiquitas que, por ejemplo, si le dejamos a la escuela, o sea, o a la parte escolar como esto de la educación, pues le va a venir la menstruación en años escolares en los que a lo mejor en el programa ni siquiera está a hablar de eso. Entonces eso pues obviamente va a tener una repercusión tanto psicológica como a nivel, por ejemplo, de higiene y a nivel de tema de infecciones. Entonces creo que más que nada es concientizar esto, o sea, decir, ¿sabes qué? O sea, puede venir de tal a tal edad, entonces saber que, por ejemplo, las puertas del consultorio de un médico, de un ginecólogo, pues también están abiertas para los niños, o sea, están abiertas para los prepúberes, están abiertas para los papás de los niños, porque muchas veces la consulta, y yo lo he tenido, Claro. y lo felicito porque tengo como 2, 3 papás que han ido con las niñas y me han dicho, Karen, soy papá soltero, la niña está conmigo, no hay figura materna, le va a bajar la menstruación, yo no sé qué es eso, y vengo a que nos des una clase. Entonces yo súper felicito eso, o sea, y es una Claro, clase de claro. explicarles todo lo que va a pasar. Luego viene este tema también de que yo les digo a las mamás, siempre tenemos que estar preparados con un kit de menstruación. Una bolsita muy bonita, con una toallita sanitaria, explicarles cómo se usa la toallita sanitaria, explicarles a las maestras que están en una edad donde pueden tener algún accidente las niñas y que siempre traigan en sus cositas de uso personal, en su mochila o todo eso, pues esa bolsita especial con un kit para cuando venga su primera menstruación. Yo siempre es algo que les recalco en la consulta y que les explico, que su mamá les va a comprar una bolsita muy bonita con una toallita sanitaria, que les va a explicar cómo usarla y cómo cambiársela. Y casi siempre pues yo les pido a las mamás, o sea, que vayan, o sea, que tengan una entrevista conmigo para que ellas sepan qué es lo que le van a explicar a la niña. Y si después quieren llevar a la niñita también para una revisión, pues también lo podemos hacer. Y pues es esta falta pues de cultura, de creer que ir a un ginecólogo es porque inició vida sexual, porque nos tenemos que hacer un papá Nicolau o por un embarazo. Y lo cual supongo que en promedio, doctora, ¿a qué edad tú empiezas a recibir pacientes cuando deberías recibirlo probablemente en una edad mucho de, ¿cómo dices?, de infantil o prepuberto, ¿no? Prepuberal. Sí, mira, normalmente, o sea, mi grupo etario como más común es pues mujeres adultas jóvenes, o sea, de 18 a 25 años, o mujeres Muy de tarde más, para sí, muy efectos de tarde. lo que platicas, ¿no? Exacto. Y cuando las interrogamos, o sea, respecto a su historia, porque al final, independientemente de la causa de consulta, siempre tiene que establecer una historia clínica. Entonces hay pacientes que por esta falta de educación normalizan muchísimas cosas. Normalizan las infecciones, normalizan el dolor, tienen mucho miedo de usar ciertos métodos para la menstruación. Por ejemplo, yo tengo pacientes que, o sea, dicen, no, o sea, no puedo usar una copa, no puedo usar un tampón, porque eso va a romper mi himen. O sea, hay mucha desinformación. Ignorando la desinformación, claro. Uh-huh. Y luego viene el tema también, por ejemplo, de situaciones médicas que están asociadas a la menstruación, como la dismenorrea, que es el dolor durante la menstruación, como el trastorno disfórico premenstrual, en el cual hay alteraciones días antes de la menstruación, durante la menstruación, incluso posterior, y lo normaliza. O sea, es algo completamente normal sentir dolor, o sea, es algo completamente normal quedarte en la casa, es algo completamente normal no ir a la escuela, es algo completamente normal no ir a trabajar. Y entonces viene este tema social, que bueno, yo creo que ustedes en su asociación no me dejarán mentir, o sea, pues que hay inasistencia, o sea, hay inasistencia a la escuela, hay inasistencia al trabajo, y es algo que pues a veces es hasta injustificable, porque Es lo que todo... te iba a decir, o sea, pareciera que no es una justificación, ¿no? O sea, pareciera que no lo es. Ahora, ¿qué pasa aquí,
Dunia, ¿qué pasa en términos, por ejemplo, de las escuelas? Yo ahorita con Karen platicaba justamente pues, de que aparentemente tampoco el tema es que no solamente son las niñas, adolescentes, los padres, sino que en la escuela tampoco hay a lo mejor un elemento básico de transmitir y de ayudar a las pequeñas. Aquí hay algún acercamiento con autoridades. ¿Cuáles son los avances, si es que existen, pues para poder también de alguna forma tener esta otra, ¿qué podemos decir? Este otro elemento a lo mejor educativo en términos de salud sexual? Creo que falta mucho todavía por abordar. La educación menstrual se ha transmitido a través de interés propio, ¿no? De las activistas. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces el gobierno, el Estado, las figuras políticas no ven la importancia de, ¿no? Entonces ¿qué importancia tiene que yo venga y les dé una plática de gestión menstrual básica o de conocer el ciclo menstrual ovulatorio básica? Y no te básica? lo puedo creer que no haya una conciencia de la relevancia de esto, ¿no? Es muy complejo porque pues aparte viene todo este tema social. Alrededor de la menstruación hay un estigma muy fuerte, ya sea religioso, ya sea personal, ya sea de ideas que venimos arrastrando. Y es pregunta, sí. O sea, a mí me llama la atención, a veces será que no soy exactamente sí. Conservador en ciertas cosas, ¿no? Pero ¿por qué es un tema religioso? No es tanto la menstruación como tal, es el tema de la sangre. La sangre causa como mucho conflicto. Entonces, de hecho, hay estudios de historiadoras que ven cómo el tema de la sangre es como lo que causa shock, porque la sangre es sinónimo de muerte, es sinónimo de enfermedad, es sinónimo de guerra, es sinónimo de que algo está mal. Entonces, cuando una mujer menstrua anteriormente, pues se va a morir, está enferma, algo está mal o es una maldición, ¿no? Directamente. Después ya se fue transformando y es como de, no, es que no solo está mal, sino que ahora es sucio, es algo que debemos de limpiar, es algo que va como contra el orden natural de las cosas. Entonces, siempre pasa como este ciclo, y sin importar de qué siglo hablemos, sin importar de qué época, que la menstruación es algo que se sale de lo natural, nosotros lo decimos desde el feminismo como una mirada androcéntrica, es decir, la mirada a través del hombre, porque el mundo está configurado a través de los ciclos del hombre, ¿no? El ciclo hormonal inclusive del hombre, cómo se configura, cómo es el de nosotras las mujeres y de las personas menstruantes, y la exigencia va a ser muy diferente. Entonces, ya tenemos arraigadas este tipo de ideas, ya sea que tenemos arraigado que es sucio, o que es sinónimo de enfermedad, o de que da asco, la idea que sea, y nosotros la interiorizamos, y ¿qué pasa? Que cuando nos intentan hablar hay un choque, hay una barrera, hay un rechazo. Entonces, yo quiero suponer que de ahí viene una parte, pero también es la parte que rechaza todo lo social, ¿no? No estás pudiendo ver que tienes un grado de ausentismo escolar muy grande y que es algo que se puede remediar, que es algo que se puede tratar. Uh-huh. No estás viendo la baja del rendimiento, no haces una comparativa, ¿no? Ni siquiera ¿no te has fijado que justamente estos estudiantes tienen su baja como del rendimiento escolar justamente en la misma semana cada mes? ¿No? Claro. Como que no hay ese análisis y no se pone ni siquiera como un aspecto más. Debe de ser un aspecto más en las políticas públicas, debe de ser un aspecto más en los reglamentos, debe de ser un aspecto más en todo. Entonces, ¿qué pasa? Que en las escuelas como que decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer como escuela? Bueno, voy a poner un dispensador de toallas, pero no puedo poner el dispensador de toallas en el baño de mujeres porque pues no quiero que las chicas se espanten, se choqueen. Entonces, bueno, lo voy a poner en prefectura o en servicios escolares o lo voy a poner en un lugar donde no se vea, aunque yo no sea consciente de ello. Entonces, ¿qué pasa? Yo como estudiante estoy menstruando, necesito una toalla. El último lugar donde yo voy a buscar una toalla va a ser con el edificio de la escuela, ¿no? Y pasa mucho esto, ¿no? Que es como hay como la apología de que es como si vendiéramos sustancias ilícitas cuando pedimos una toalla, porque es la realidad, es como de, oye, traes una toalla, y te la pasas por debajo de la mesa y la escondes. ¿Por qué? Porque está mal, da vergüenza, da asco. Entonces,
Es una barrera muy fuerte la que hay que romper, pero también hay que capacitar a los maestros, hay que capacitar al personal docente, al personal administrativo, porque si ellos tampoco tienen la información, pues cómo pretendemos que les des, por ejemplo, en tu clase de ciencias naturales, además de que les vas a platicar sobre los condones, les vas a platicar sobre insumos de gestión menstrual básicos, ¿no? Entonces, una parte muy fuerte es la capacitación misma que debe de tener el personal, que pues vuelvo a lo mismo, solo si hay interés se tiene. Solo si hay interés, si llegan a buscar asociaciones, si llegan a buscar colectivas, si llegan a buscar educadoras menstruales, pero si no está ese interés, hay que exigirlo, ¿no? Hay que ponerlo sobre la mesa y que se queden, ¿no? Y es donde están ustedes, Dunia, justamente en ese objetivo, brecha, con esas sí. metas, ¿no? Y el tiempo se nos está acabando, pero yo quisiera preguntar, doctora, y quizá es también algo que puedan tener la claridad de esta respuesta, ¿no? Evidentemente la pobreza marca una limitante adicional para el acceso a una buena asesoría, consulta, pero sobre todo a poder tener los productos de gestión menstrual. Sí, o sea, considero que el tema sociocultural y económico, pues sí es un factor muy grande, o sea, que predispone cómo va, pues, a enfrentar, o sea, a la niña, o sea, esta transición o sea, lo que va a ser la menstruación. Creo también que esta falta de educación, sobre todo de la madre o de los cuidadores, esta falta de tener acceso, o sea, entiendo, o sea, que tenemos problemas de salud, o sea, que son súper importantes y que dentro de los problemáticas prioritarias en un sistema de salud público, pues la educación menstrual tal vez no ocupe el espacio que debería de ocupar. Pero sí creo que, bueno, al menos para mí el día de hoy, o sea, me llevo esta parte de decir, qué padre que hay colectivos, qué padre que hay lugares que se prestan a eso. Al menos yo, pues, desconocía, por ejemplo, que tenían todo este alcance, sabía que existían, pero no sabía el alcance. Entonces, esta parte de decir, entre todas nos podemos ayudar y cada quien desde el área donde se encuentra tiene muchísimo que aportar. Claro. O sea, creo que a lo mejor no todas tenemos acceso a lo mejor de repente a una consulta médica, pero por ejemplo, tal vez todas tenemos acceso a una red social. Entonces también entiendo que esta parte de viralizar cosas, Claro, o sea, claro. a veces como viralizar esta parte de la educación menstrual me viene súper bien y tal vez un pequeño videíto, un pequeño TikTok, un pequeño aquí estamos, un DM, te podemos ayudar, creo que puede servir muchísimo y creo que tal vez, o sea, más que ponerle al gobierno, ponerle al Estado. Claro, tampoco es siempre la carga al gobierno, ¿no? Como que esa parte es bien importante, que como sociedad tengamos otros canales, otros elementos, no siempre cargarle así que las pulgas al gobierno, ¿no? Sí, creo que desde donde estamos, digo, te felicito. Conocí a ADAX ahora en 8M, o sea, y la verdad he estado viendo lo que hacen y la verdad es que es muy padre, o sea, yo soy ginecóloga y creo que algo que me resonó mucho ahora en 8M es que no puedes ser ginecóloga si no eres feminista. Y creo que el contexto del feminismo va más allá de decir, odio cosas contra los hombres, sino esta parte de decir, estoy para apoyarlas a todas. Entonces digo, te agradezco tu espacio, tampoco lo hombre, conocía, al contrario, doctora, o sea, qué gusto, de verdad, y creo que desde donde estamos, tú desde Ah. donde estás con tu espacio, ustedes con su asociación tan padre, yo desde donde estoy, creo que podemos hacer mucho por esta educación respecto a la menstruación. Pues muchísimas gracias a las 12, de verdad que un tema bien importante del que se tiene que hablar y se tiene precisamente que comunicar más y ustedes yo creo que son personas, las personas adecuadas, ¿no? para hacerlo y me da mucho gusto que nos hayan compartido estos temas aquí en Querétaro Somos Todos. Y Querétaro Somos Todos pues son sus infancias, adolescentes, las mujeres, digo, hemos podido compartir mucho de la agenda con ADAX y bueno, pues una vez más da felicidades por el trabajo y a seguir adelante y a no cejar en el empeño. Pues muchísimas gracias, con esto nos despedimos y lo esperamos en el próximo capítulo de Querétaro Somos Todos.